problemas con el tema del internet. ¿Ya? Muy bien, me presento. Bueno, como ya habrán visto, soy el doctor Julio César Chomba Valverde, médico estético, cirujano general y laparoscópico, también con un diplomado de medicina ocupacional. Y pues esta vez vamos a hablar sobre tecnologías en medicina estética, ¿no? Vamos a hablar sobre láser, radiofrecuencia y ultrasonido, que son los principales, ¿ya? Tener en cuenta que para hablar de métodos tecnológicos en medicina estética son para orientar y para obtener resultados específicos, ¿ya? ¿A qué me refiero con resultados específicos? Me refiero a obtener resultados que son puntualmente solicitados por el paciente, como por ejemplo, atenuar algún lunar. Escuchen bien lo que le digo, atenuar, ¿no? Atenuar. ¿Qué significa atenuar? Disimular un poco, que no sea tan perceptible estas y las tecnologías que vamos a ver, lo que van a hacer es atenuar el tema de visibilidad, cicatrices, tatuajes, también podemos hacer peelings, podemos disimular el tema de las retracciones producto de la fibrosis, lo atenúan, mas no lo desaparecen. La única manera de desaparecer algún tipo de cicatriz, algún tipo de corte, algún tipo de zona o lunar que quieran desaparecer por completo, hay que usar métodos invasivos quirúrgicos, ¿correcto? ¿No? Pero el láser, radiofrecuencia y ultrasonido, pues se usan para distintas cosas. No, bueno, entre ellas, pues las más frecuentes, como son pues el borrar cicatrices, atenuar tatuajes y producir una piel más tensa, una piel más, por así decirlo, con una mejor epitelización, con una mejor textura. ¿Por qué? Al usar estos métodos, dependiendo de la intensidad, vamos a actuar a nivel superficial o a nivel profundo. ¿No es cierto? Como vamos a hablar ahora, primero vamos a hablar del láser. eh, el láser que inicialmente, pues, incorporado como una fibra óptica, ¿no? Vamos a ver más ahora cómo es que vamos a conversar acerca de eso, ¿no? Incorporado inicialmente una fibra óptica. ¿Sirve para qué? Para observar dentro de un paciente. El láser que nosotros usamos de manera óptica nos va a permitir usar la laparoscopía. ¿Qué más hace el láser? Vaporiza, ¿no? El láser, cuando se usa de manera superficial, quita la capa de la epidermis sin llegar a la dermis, solamente la capa epidérmica, la capa córnea, nada más. Y entonces, al hacer este tipo de recambio, lo que nosotros vamos a producir es que las cicatrices se disimulen muy bien. Entonces, también el láser puede producir un efecto de cauterización. El efecto de cauterización se da cuando el láser tiene una menor frecuencia y puede incrementar la profundidad con respecto a llegar a capas más profundas de la piel. Por eso es que puede ocasionar, por ejemplo, reducción de sangrado, atenuar alguna cicatriz que sea profunda y no superficial, por ejemplo, las retracciones producto del acné. Entonces hay que saber muy bien cómo ejecutar este tipo de tecnología, ¿no? Por ejemplo, ejemplos de láser como tecnología de remoción. ¿Qué significa tecnología de remoción? Pues una tecnología de remover, de quitar, de atenuar, pues algunos tipos eh, de tatuajes, de cicatrices. Muy bien, para eso vamos a ver las fuentes del láser, ¿no? Hay distintos tipos de láser, ¿no? Por ejemplo, el más famoso es el láser CO2. El más famoso es el láser CO2. Este láser CO2, la principal función es dermoabrasiva.
¿Cuál es la principal función? Dermoabrasiva. ¿Por qué dermoabrasiva? Porque va a actuar de manera profunda. Y al actuar de manera profunda voy a atenuar ¿qué cosa? Cicatrices, cicatrices, retracciones. Las voy a disimular, no las voy a lograr desaparecer, ¿ya? Cuando ustedes promocionen este tipo o vendan o quieran hacer este tipo de procedimientos, hay que ser conscientes de la limitación y de la capacidad que puede llegar a tener este procedimiento. Entonces, tenemos que ver y estar muy atentos de la magnitud que puedes llegar. Esto es lo más frecuente. Perdón, es lo más conocido, no lo más conocido, el láser CO2. Es muy efectivo, te va a atenuar, ¿no? Te va a atenuar bastante las cicatrices. Otro que pueden usar también es el argón, ¿no? El vapor de cobre, también pueden usar eso, ¿no? Acá vamos a ver el más conocido es el CO2, ¿ya? Y ahí ven cómo es que va a actuar, ¿no? A nivel profundo. ¿Correcto? Ahora, acá tienen una tablita donde ven las fuentes gaseosas de láser, ¿no? Por ejemplo, ¿qué fuentes tenemos? El argón, ¿no? El argón lo que te va a producir como cromóforo es, eh, actúa a nivel de la melanina, entonces le estimula. Una longitud de onda, pues muy pequeñita, muy cortita. ¿Para qué? Para que la función es lesiones pigmentarias como nevos superficiales, los atenúa, ¿correcto? También el vapor de cobre, ¿no? El vapor de cobre se usa para eliminar la parte de la melanina, es decir, los melanocitos, eh, los promueve a hacer mucho recambio y eso lo que va a atenuar son tatuajes, ¿no? Y como verán, el láser CO2 eh, lo que te va a producir es una alta frecuencia y va a producir dermoabrasión, ¿no? Profunda, correcto. Entonces, esas dermoabrasiones también como complicaciones, mira, al ser más profundo, ¿qué va a producir con mayor riesgo? Quemaduras, ¿no? Sinequias. Sinequias son las propias retracciones y pigmentaciones, ¿no? Porque tú al quemar o al producir una quemadura en esa zona, lo que vas a producir es ¿qué cosa? Vas a producir que esa zona haga proceso de cicatrización y al hacer proceso de cicatrización puede quedar más pigmentada, ¿no? Más oscura que el resto de las zonas. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con la cantidad de exposición al láser CO2, porque es de una frecuencia mucho más grande, una longitud de onda mucho más amplia, con una frecuencia mucho más corta, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a usar el láser? El rejuvenecimiento facial. ¿Por qué? Como ustedes saben, como ya lo han visto en el cuadro anterior, cuando usamos láser CO2 podemos rejuvenecer la piel, ¿no? Podemos actuar a nivel más profundo y hacer que el recambio celular sea mucho mayor y así puedes eliminar o atenuar, perdón, eliminar, ¿no? Atenuar el tema de los tatuajes, el tema de las cicatrices, ¿no? También para el tema de las cicatrices, para atenuarlas, ¿ya? Atenuarlas. Eso es lo que se hace con las cicatrices, atenuarlas. La remoción de los tatuajes, es decir, remover los tatuajes, pero nunca se eliminan en el 100%. Siempre quedan por muy visible, perdón, por muy poco visible que sea, siempre se nota un poco, ¿ya? Y, por ejemplo, también se hacen las incisiones de blefaroplastia. En qué casos? Por ejemplo, en las blefaroplastías superiores, principalmente. ¿No? ¿Por qué? Porque ahí es donde vas a quemar, ¿no? Quemar la zona superior, ¿no? Se produce, el láser fotocoagula. Entonces, al producir fotocoagulación, lo que te va a producir, pues, es una disminución del sangrado, ¿no? ¿Qué más vamos a ver acá? Entonces vamos a ver el tema de las remociones, ¿no? En cirugía estética, remover el tema del láser, ¿no? Como verán, cómo va mediante las sesiones, pueden ser cada 15 días, cada mes, ¿no? Conforme vayan recuperándose la piel. No es bueno hacer sesiones muy frecuentes porque lo que va a producir es quemaduras, poco a poco. No, no se hacen, por ejemplo, remociones de quemaduras de manera muy abrupta. En un mes te quito un tatuaje, no, no, eso puede producir quemaduras
y esas quemaduras pueden ser profundas y al ser profundas, ¿qué van a producir? Cicatriz. Entonces, esa cicatriz no les va a gustar para nada. Son cicatrices grandes, son cicatrices que se pueden, con el pasar del tiempo, pues hacer más visibles y eso no les va a gustar. Entonces, por ese lado, sí la recomendación es hacerlo progresivo, una sesión o 2 sesiones por mes máximo. La recomendación es que se haga de manera paulatina y progresiva, ¿no? Lo que va a hacer el láser es penetrar en la piel, no incide en el pigmento, lo degrada y los residuos son absorbidos por el sistema linfático. ¿No es cierto? Entonces, por este proceso de reabsorción linfática tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? En ocasiones esa zona se puede poner edematosa. ¿Por qué? Porque esa zona no tiene una buena reabsorción linfática, porque el láser se aplicó con mucha mayor frecuencia, es decir, con mucha mayor intensidad, y puede que se hinche un poco la zona, se inflame, por así decirlo, ¿no? Se inflame esa zona y puede producir un poquito más de, por así decirlo, proceso inflamatorio prolongado, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de tino al momento de aplicar el láser, ¿correcto? Las heridas de la piel son mínimas y las sesiones duran un par de minutos, o sea, es rápido, ¿no? Aplicar esto, se pone sobre la piel y la piel lo va, perdón, se pone sobre la piel y el aparato lo va quemando, ¿no? Efectividad de la depilación láser, ¿no? La depilación láser lo que también te va a producir es una atrofia de los folículos pilosos y esos folículos pilosos, al ser atrofiados, ya no van a salir más los vellos, ¿no? Como verán, la depilación lo que te va a producir es una atrofia de los folículos pilosos y al hacer eso, ¿qué va a pasar? Ya se quemó, ya se atrofió el folículo piloso, ya no va a producir pelo, ¿no? Entonces pasamos de un Chewbacca a Vin Diesel, ¿no? Precauciones al usar el láser en la piel. ¿Qué tienen que tener de cuidado al momento de hacer el uso del láser en la piel, ¿no? En concentraciones y cantidades, eh, por ejemplo, pequeñas, en piel delgada y pelo negro, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Cantidades pequeñas. Ya si siempre pueden usar anestésico tópico porque duele, ¿no? Hay unos anestésicos en spray que sirven y se usan muy frecuentemente. También hay en gel, pero el gel tiene menor grado de reabsorción que el spray, ¿no? Entonces, la recomendación es pocas cantidades, sesiones espaciadas una buena cantidad de tiempo y usar un anestésico tópico, un anestésico local, ¿no? Entonces, y después de muchos tratamientos se logra la depilación o reducción a largo plazo. Es decir, no es que la atrofia se dé de un día para otro, no. La atrofia se da con el pasar del tiempo. Esta perdón, esta depilación es progresiva, paulatina, no se obtiene de una sesión para otra. Con una sesión no vas a obtener una depilación al 100%, va a seguir creciendo vello con menor intensidad, con menor cantidad, pero va a seguir creciendo, ¿no? Entonces hay que tener pues en cuenta también acerca de los efectos secundarios del láser. ¿No? Entre los efectos secundarios del láser, está poco recomendado en pacientes que son tratados con isotretinoína. ¿Por qué? Porque la isotretinoína es, por ejemplo, vitamina A en altas concentraciones. Eso es isotretinoína. ¿Y qué va a producir sobre la piel? Sobre la piel lo que va a producir es que la adelgaza. La zona del epidermis la hace más delgada, la hace más fotosensible. Y si es más fotosensible y ustedes agarran y le ponen láser a la piel que ha recibido tratamiento con eh, isotretinoína, que es la vitamina A en altas concentraciones, pues van a producir lesiones, quemaduras, ¿correcto? ¿No? Entonces, en pieles hiperpigmentadas también, ¿no? Es un efecto secundario. Es decir, producto del láser, lo que voy a producir es por ejemplo, esta zona es una zona hiperpigmentada, ¿no? Es una zona que le pasé láser y pues un poquito más de lo normal y que va a producir zonas hiperpigmentadas. Entonces, siempre, como les digo,
bajas dosis, bajas cantidades y sesiones espaciadas, ¿no? Y también se pueden producir ampollas, también se pueden producir, mira, por ejemplo, enrojecimiento o eritema en las zonas, ¿no? Producto de la irritación también se puede formar acné, comienzan a ver, mira, puntitos, 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 ¿no? Se comienza a formar el acné producto de la irritación. ¿Por qué? El folículo piloso también tiene una parte más interna que se llama folículo sebáceo. Y el folículo sebáceo lo que va a producir, producto de esa acción sobre el folículo piloso, es una obstrucción, ¿no? Y al obstruirse el folículo sebáceo, lo que vas a producir es un folículo, un granito, ¿no? Una, una pústula, ¿no? Una papulita. Entonces, eso lo que va a producirte, pues, es una lesión, ¿no? Entonces, ¿qué más vamos a ver? ¿Cómo funciona el láser fraccionado? Ya hemos visto parte del láser CO2. Ahora, el láser fraccionado. El láser fraccionado, el tratamiento de la piel con láser fraccionado va a dejar áreas no tratadas y áreas tratadas, ¿no? Entonces, las áreas que son de la piel que son mayores que las áreas tratadas son las áreas que se van a remover con el método del láser fraccionado. Crea columnas, ¿no? Con profundidad variable, es decir, es útil para los tatuajes y es útil también para las cicatrices, para ambas cosas, porque se pueden producir columnas estrechas, es decir, columnas superficiales y con profundidad variable, ¿no? Que actúan a nivel del epidermis y pueden llegar algunas hasta la dermis profunda, ¿no? Por medio de los rayos de intensidad enérgica láser, ¿no? Entonces, estas columnas pueden ser ablativas o no ablativas. Cuando son superficiales, pues son no ablativas y cuando son más profundas son ablativas, ¿no? Con respecto al no ablativo, el rayo láser cuando coagula el tejido epidérmico sobre el no ablativo, ¿ah? Sobre el no ablativo. Cuando coagula el tejido idérmico, sin remover este tejido, el proceso es normal. Es decir, ese proceso no ablativo, es decir, que es superficial, la curación lo remueve, ¿no? Y lo reemplaza por tejido saludable, tejido nuevo. Entonces, ese tejido saludable, en el caso de las no ablativas, es como si hicieras un tejido, pues, perdón, una remoción, es decir, remover tejido superficial, ¿no? Y para el tema de las ablativas, son más vaporizantes, es decir, van a mover más tejido epidérmico y dérmico, es decir, va a ser más profundo. Es decir, los ablativos son profundos, ¿correcto? Muy bien, los ablativos son profundos. Bueno, entonces, ¿cómo funciona? No ablativo, el rayo láser coagula el tejido, como les dije, epidérmico, y es decir, el no ablativo es superficial y el ablativo es profundo, ¿correcto? Profundo. Muy bien, vamos a ver más adelante también el uso del láser fraccionado, ¿no? Porque este láser fraccionado va a producir un pulso de láser, ¿no? Que lo que va a producir es una reducción volumétrica de la piel al generar una ablación. ¿Para qué? ¿Y por qué hacen ablación, no? Métodos ablativos, no ablativos. Cuando tú quieres remover, por ejemplo, eh, tú ves pues un lunar superficial o por ejemplo un léntigo solar, ¿ya? Un léntigo solar es plano, sale en la piel, te produce hiperpigmentación de la piel y este léntigo solar lo que va a producir es ¿qué cosa? Este léntigo solar es superficial, ya no es profundo. Entonces yo puedo usar métodos no ablativos para poder desaparecerlo. A diferencia de, por ejemplo, una cicatriz o una retracción de, por ejemplo, del acné, me va a producir o me va a condicionar a que yo use un método ablativo, ¿no? Porque tiene que ser más
profundo. Entonces ahora vamos a hablar sobre el láser fraccionado o el ultrapulse, ¿no? El ultrapulse. Entonces cada pulso de láser produce una reducción volumétrica de la piel, ¿no? Entonces si lo aplicamos con mucha frecuencia, ¿qué vas a producir? Una dermoabrasión mucho más exagerada, ¿no? Y ahí es donde vienen las quemaduras, las irritaciones. La ablación remueve los defectos de la piel y deposita calor en la dermis profunda. Correcto. Ese calor que tú depositas en la dermis profunda, lo que va a producir es una contracción del colágeno, es decir, una estimulación de las fibras colágenas y posteriormente estas fibras colágenas se remodelan, se remueven. Correcto, se remueven. Hay remodelación. Entonces, el láser fraccionado lo que va a producir es una profundidad de rayo de entre 50 a 2000 micras, ¿no? ¿Para qué? Para producir abrasión del tejido. Como verán, miren en esta imagen, cómo ha afectado tanto el láser fraccionado, la capa epidérmica, como la dermis, ¿no es cierto? Igual, ¿no? Láser fraccionado lo que van a producir es una lesión localizada, ¿no? Como verán, esta es una zona lesionada, por así decirlo, ¿no? No es que se produzca una lesión, sino es una dermoabrasión fraccionada, ¿no? Y hay zonas que permanecen indemnes, hay zonas que permanecen indemnes, ¿no? Eso sirve para promover la remoción, ¿no? Entonces, el láser fraccionado lo que va a hacer es tratamiento de la piel, ¿creando qué? Creando un poco más de dermoabrasión, ¿no? Entonces, vamos a ver la tecnología, pues no el láser fraccionado va a crear una nueva tecnología, ¿no? Ahí tienen la referencia, ¿no? De donde se comenzó a usar por primera vez, ¿no? El tema del láser, ¿no? Palomar Medical Technologies es quien inició este tema de inventar o de usar el láser CO2 o el láser fraccionado, perdón, en los métodos dermatológicos, ¿no? Y bueno, tienen algunos ejemplos de láser, ¿no? Según la intensidad, ¿no? Láser fraccionado 1540, 1440, 2940, o sea, depende de la frecuencia en la que tú usabas el tema del láser fraccionado, ¿no? El láser fraccionado te ayuda para ambos, ¿no? Tanto si sea superficial como profundo, ¿no? Para ambos. Eso es lo bueno. Por ejemplo, si te quieres tratar una cicatriz o si te quieres tratar, por ejemplo, un tatuaje, puedes tratarlo con el mismo, ¿no? Porque siempre va a producir qué cosa. Es un tipo, ¿qué tipo de láser? Embryo ya, ¿no? La longitud de la onda de hasta 2940. Y por eso es que van por los nombres, ¿no? Por los números. ¿No? Esa es la longitud de la onda, ¿no? ¿Qué más? El ancho del pulso, ¿no? El ancho del pulso, es decir, el diámetro que va a alcanzar todo el pulso, ¿no? De 0,25 a 5 milisegundos, ¿no? El ancho. El ritmo máximo de repetición, 6 Hz. El área de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, si es fraccionado de 10 por 10 o de 6 por 6, dependiendo de qué área o qué superficie quieras abarcar. Mira, el láser fraccionado también, pues, te va a servir para eh, tanto eliminar lunares, también, por ejemplo, te puede ayudar con el tema de las cicatrices, ¿no? Entonces, el láser fraccionado, esa es otra marca, ¿no? Profactional Cinchon. Entonces, ese también te va a ayudar con el tema de la remoción, sino que es de clase 4, ¿no? Los anteriores son de clase 3, 2. Este es de clase 4, tiene más frecuencia, ¿no? Tiene una mayor frecuencia, puede abarcar mucha más área, ¿no? Por así decirlo, ya van mejorando la tecnología, ¿no es cierto? Van mejorando y van apareciendo nuevos, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, miren, cómo van a producir una recuperación muy marcada con el tema de aplicar láser fraccionado en un paciente, el cual pues sufría
de eritemas en esa zona, zonas más hiperpigmentadas, zonas con telangiectasias. Las telangiectasias también las puede eliminar porque son superficiales, ¿no? Claro que hay un poquito de riesgo porque una telangiectasia es una alteración vascular anormal de la piel superficial, ¿no? Pero sí también pueden desaparecerlas. Con el tema de las atenuar arruguitas, también atenúa un poco las arrugas. Desaparece esos famosos surcos, ¿no? Los surcos los atenúa, ¿no? Ahí está, por ejemplo, esto un poco más moderno, ¿no? El Ultra Pulse fraccionado, un láser fraccionado, Active, Deep y Total, ¿no? Entonces, el láser fraccionado tiene, por ejemplo, algunas partes, ¿no? La parte del sensor, que es el Active FX, por ejemplo, también tienen el foco y el Ultra Rex, ¿no? Que son cómo podemos usar estas piezas con diferentes eh, zonas para diferentes tratamientos. Por ejemplo, ¿no? El Active FX lo que te va a producir es una mayor frecuencia y al tener una mayor frecuencia lo que te va a producir es un pulso mucho mayor y la penetración en la piel es con una mayor intensidad, ¿no? Con el Aptic FX Ultra Pulse, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que usamos el Ultra Rex o el True Spot son para zonas más superficiales, ¿no es cierto? Son para zonas más superficiales. Vamos a ver más adelante porque ahí tenemos un cuadrito donde vamos a observar pues la frecuencia, el tiempo estimado en minutos de lo que ustedes van a poder observar que se puede usar, ¿no? Eso es con el Ultra Pulse, ¿no? Entonces, eh, ese láser fraccionado lo que te va a producir es pues un porcentaje de disminución de entre el 5 y el 100%. ¿De qué depende? Siempre depende de la capacidad que el paciente tenga para remover o repitalizar la piel, ¿no es cierto? No, el tiempo estimado de uso de tratamiento es de 15 a 20 minutos, no excederse de ese tiempo, ¿no? Entonces, no olvidar ese tema con respecto al Ultra Pulse, ¿no? Entonces, vamos a ver que el Ultra Pulse, Active X, Active FX, el Deep FX y el Total FX difieren un poco en el tema de la cuadrícula o del rayo que se va a emitir, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Active FX produce una quemadura con un mayor diámetro. Como vemos, el diámetro mayor puede llegar pues hasta las 2000 micras, ¿no? Entonces, es un poco más, quema más, por así decirlo. Y es la superficie la cual va a producir la dermoabrasión es mucho más, ocupa mucho más espacio, ¿no? Quema mucho mejor, por así decirlo, ¿no? Entonces acá se van a dar cuenta, ¿no? La profundidad del rayo puede ser de 50 a 2000 micras. Por ejemplo, el Active FX, como les dije, no puede cubrir una mejor área, ¿no? Si queremos, por ejemplo, si tenemos cicatrices rebeldes, cicatrices que por ahí pues no salen, cicatrices que ya han intentado algunos otros métodos, si queremos pues darnos un poquito más de, por ejemplo, capacidad para eliminarlas o desaparecerlas, pues puedes usar un láser fraccionados Ultra Pulse Active FX, ¿no es cierto? Igual, ¿no? Acá también vemos lo mismo y vemos que en el Active FX, no el Ultra Pulse, el diámetro de actividad es de 1.3 milímetros. Es mucho mayor al DIP y al total, ¿no? Porque lo que te va a producir es una mayor área, ya una mayor área. Mientras uno cubre una mayor área,
mientras nosotros usamos el DIP o el Total FX, se usa para zonas donde uno quiere ver mayor profundidad, ¿no? Mayor profundidad. Y si, doctor, quiero ambos, quiero tanto la profundidad como la amplitud, ¿no? Es decir, abarcar más área, puedes utilizar un Total FX, ¿no? Lo que va a hacer es combinar lo mejor de ambos. Pero yo les recomiendo cuál. Usar siempre, no el que combine ambos, sino algún método específico. Aprendan a usar uno, ¿no? Y por separado. No, no los combinen mucho porque si no lo saben controlar bien, pues van a producir quemaduras. Y al producir quemaduras, pues eso sí va a ser contraproducente para el paciente, porque esas quemaduras dejan cicatriz, dejan huella, ¿no? Entonces no les va, no les va a favorecer nada con el tema del resultado de los pacientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso sí tienen que tener muy, muy, muy en cuenta eso. Bueno, ahí ven un cuadrito sobre la profundidad del rayo, ¿no? ¿Cuál tiene mayor profundidad, ¿no? El Super Plus, ¿no? El Super Pulse, ¿no? Ese es el que tiene mayor profundidad, ¿no? Con respecto al Ultra Pulse, ¿no? Mayor profundidad. Ahora mira, cómo mejora el láser fraccionado el tema de atenuar las cicatrices, borrar un poquito las manchas, hacer que la piel rejuvenezca. Entonces, eso no se produce pues de un día a otro, ¿no? Eso es un montón de sesiones y sesiones bien hechas, de tener muchas imperfecciones en la piel, arruguitas, por ahí algún tipo de santelasma o algún tipo de lunar, ¿no? Producto del sol, pues lo pueden eliminar con el láser fraccionado. No hay ninguna manera de eliminarlo o de atenuarlo, perdón, de atenuarlo con otra cosa. No, el láser fraccionado CO2 es muy bueno, no es muy bueno. Miren cómo esa nariz casi, casi rinofímica ha mejorado bastante con respecto al, a la evaluación previa, ¿no es cierto? Mejoran bastante con respecto a pacientes que han tenido previamente pues un antecedente de haber sido rinofímicos, ¿no es cierto? Atenúa cicatrices, ¿no? Atenúa cicatrices, las cicatrices desaparecen, ¿no? Muchas veces el láser puede cortar, ¿no? Cortas esa zona de la piel, pero eso sí, si es pediculado, solo si es pediculado, sí está recomendado hacerlo, pero si esa cicatriz, porque eso más parece una cicatriz queloide, no es recomendado sacarlo con láser fraccionado CO2 porque al producir el corte vas a producir una nueva cicatriz y nuevamente va a pasar lo mismo, ¿ya? Es decir, en un inicio vas a poder tratar el tema de la cicatriz, va a desaparecer, va a estar un tiempo, pero nuevamente se puede formar, ¿no? Entonces depende de la cantidad, del grosor, si es pediculado o no, no, si es que se extendió o es de otras características, ¿correcto? Ahora vamos a la termólisis óptica dérmica, ¿no? Es un láser fraccionado Smart Kite, ¿no? Esto lo que va a hacer es una termólisis óptica, ya sin irse tanto al tema de producir una lesión, sino con el tema de disminuir el tema abrasivo y mejorar el tema de generar mejor recambio, generar mejor, eh, por así decirlo, una piel mucho más tersa sin tanto daño, ¿correcto? Entonces vamos a ver acá, ¿no? Vamos a ver acá. En esta tablita lo que vamos a observar es tanto el Smart Site, ¿no? Como, como el Smart Office, como el Smart Clinic, ¿no? Cada uno tiene distinta
potencia, distinto poder, ¿no? Entonces, con respecto a eso, sí, mientras mayor sea el poder, más vamos a penetrar en la capa epidérmica, ¿no? Y mientras menos sea, vamos a ir más superficial, ¿correcto? Más superficial. Ahora, algún tipo de láser también se usó, algún tiempo se usó para reducir grasa, ¿no? Para tratar de reducir grasa. Eh, Como es un láser que puede llegar a una mayor profundidad, lo que va a producir es una mayor combustión de la grasa, es decir, una mejor termólisis. Y al producir una mejor termólisis, pues esa grasita puede disminuir, pero disminuye de manera muy pequeña, no es un gran cambio, no es una evolución grande con respecto a otros, ¿no? Por eso tienen que tener, eh, tienen que entender que si es que hacen esto, pues tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Miren, cómo produce pues una atenuación de las cicatrices con el láser fraccionado, ¿no? Produciendo termólisis óptica, ¿no? La lesión es menor que en el láser fraccionado, es decir, CO2, ¿no? Es mucho menor el riesgo de lesión, pero igual sigue siendo un procedimiento que se tiene que cuidar mucho, ¿no? Miren cómo produce el atenuamiento mediante termólisis de las patitas de gallo, ¿no? Las formaciones laterales del canto externo. ¿Qué más van a ver acá? Láser fraccionado, ¿no? La fuente de energía, ya lo hemos visto, láser CO2. El tipo de radiofrecuencia que se usa, ¿no? Pulsaciones. ¿De cuánta longitud de onda? Mientras mayor sea la longitud de onda, más profundo llega, ¿no? Entonces ahí está la duración de 20 a 500 ultrasegundos. La frecuencia 33.3 Hz, ¿no? Acá también otro, el láser fraccionado, el elipse, ¿no? También es un láser muy bueno, también te puede producir una muy buena retracción o una muy buena disminución del atenuamiento de cicatrices y todo eso, ¿correcto? El láser CO2 fraccionado, así es como actúa. Como verán, la zona donde comienza a apuntar la luz roja, que es el láser, es la zona donde se está incidiendo el tema del láser fraccionado. Y es donde se va a efectuar la quemadura, porque es una quemadura la que se produce mediante calor. ¿No? Efectivamente es una quemadura la que se va a producir y es la que va a hacer la remoción del tejido epitelial, ¿correcto? Pero así es como funciona, ¿no? Van como una cuadrícula y esa cuadrícula se sigue, perdón, se sigue para que pueda producir la remoción del tejido epitelial, ¿no? Entonces, ahí están eh, las puntas de píxeles, ¿no? Mientras más grande sea el píxel, va a abarcar más superficie, ¿no? Mientras más grande sea el píxel, más superficie, pero si el píxel es más finito, puede penetrar mucho más, ¿ya? Eso sí hay que tener en cuenta, acuérdense, ¿ya? Muy bien, mira, por ejemplo, más ejemplos sobre el láser fraccionado, ¿no? Miren cómo atenúa algunos, por ejemplo, léntigos solares que tiene la paciente, ¿no? Como este, algunas zonas de acné, ¿no? Por ejemplo, la zona más hiperpigmentada del borde inferior del ojo, ¿no? Cómo va atenuando el tema de los lentigos solares, de las cicatrices, de las imperfecciones de la piel, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Entonces, ¿cómo hacer este procedimiento? ¿Ya? ¿Cómo hacer este procedimiento? Eh, ¿Qué medidas tienes que tener en cuenta para poder aplicarlo? ¿No? Para poder hacer este procedimiento sin el menor riesgo posible, porque todos los procedimientos, por muy pequeños que sean,
tienen cierto riesgo. ¿Ya? Ahora, el procedimiento siempre con piel limpia y hay que aplicar un poco de alcohol en la zona que se va a tratar para desinfectarla, porque ustedes van a remover piel superficial y ustedes saben que la piel tiene una flora normal, ¿no? Y esa flora normal siempre protege a la piel. ¿Qué más van a hacer? ¿No? Entonces, luego de que aplican el alcohol, entonces ya lo limpiaron, ya lo desinfectaron, ahora van a producir anestesia de la zona porque va a producir dolor, ¿no? Entonces, una vez que usan, por ejemplo, lidocaína, benzocaína, procaína, van a anestesiar esa zona. Entonces, ahí sí, pues, ¿no? Vamos a usarlo. Y hay que lavar y secar la zona. Siempre proteger los ojos, ¿no? Siempre, siempre se usa protección ocular, tanto del paciente como del que manipula el láser. Como verán, ahí van aplicando pues el tema del humectante para poder proceder a aplicar el alcohol, ¿no? Y el anestésico tópico. Y mira los resultados. Lo que vas a producir es una dermoabrasión, ¿no? Está como punteado, ¿no? Toda su carita. Y lo que después va a venir es el periodo de descamación, ¿no? Una vez que han infundido el láser, esa piel se va a pelar, ¿no? Va a producir escamitas y esa escama va a caer. Y cuando caiga va a verse únicamente la piel nueva. Miren cómo se produce. Cómo también se produce acá la dermoabrasión. En algunos se produce también un poco de proceso inflamatorio, ¿no? Un proceso inflamatorio. ¿Qué más? Miren, pero con el pasar de los días, ese proceso inflamatorio va disminuyendo. Entonces siempre hay que explicarle a los pacientes, ¿no? Porque pueden quedar un poquito hinchados, no pueden quedar con un poquito de aumento de volumen, enrojecimiento, y eso es parte del proceso, ¿no? Mm, Poco a poco va a ir pasando, poco a poco va a ir revitalizando y poco a poco va a ir disminuyendo, ¿no es cierto? Miren cómo se va a producir el tema de la descamación de la piel para dejar en evidencia la nueva piel, ¿no? Y esa piel es más tersa, más fina, más delgada. ¿Se puede complicar? Sí. ¿Qué pueden producir? Edema. Como les dije, si es que tienen por ejemplo, un incremento en la frecuencia, ¿no? Las ondas penetraron mucho y lo que producieron fue una lesión de la capa dérmica y esa también afectó el drenaje linfático, lo que va a producir es un aumento en el edema y ese edema, ese eritema, lo que se puede producir más adelante es una infección, porque es un caldo de cultivo para el tema de la piel, ¿no? Mucho cuidado con ese tipo porque se cataloga como una quemadura, ¿no? Y la quemadura en la cara es una quemadura grave, es considerada una quemadura grave y lo que tienen que recibir es tratamiento endovenoso, ¿no? Con antibióticos y todo eso. Como verán, ahí puede producirse también el eritema, ¿no? El enrojecimiento en las zonas donde se aplica. Pero conforme pasa el tiempo, pues van teniendo ustedes una mejor disminución con respecto al tema del eritema, ¿no? Y va a mejorar. Y al mejorar el eritema, van a haber menos zonas rojas, ¿no? Y esas zonas rojas menores, pues van a ir atenuándose poco a poco. ¿No? Se van a atenuar poquito a poquito. Entonces tienen que tener en cuenta eso, ¿no? El tema de las complicaciones. Si ustedes no vigilan bien las complicaciones, van a tener pues un procedimiento que va a generar más lesión que beneficio al paciente. Entonces, tener mucho cuidado con ese tema, ¿correcto? Tener mucho cuidado con ese tema. Ahora, como les mencioné, si es que ustedes producen una lesión, esa lesión, ese eritema, ese edema,
se puede hiperpigmentar. Y al hiperpigmentarse va a producir eso lo que ven ahí en la imagen. Lo que van a producir es zonas de mayor incremento de pigmento, ¿no? Se van a pigmentar más. Claro que con el pasar del tiempo se llegan a atenuar, se llegan a disimular un poco, ¿no? Pero no es tampoco una, por ejemplo, una zona muy eh, notoria, ¿no? Pero sí, si es que uno es bien acucioso, puede notarlo. Así como hay también hiperpigmentaciones post-láser, también hay hipopigmentaciones, es decir, se vuelve blanca la piel. ¿Por qué? Porque destruyeron, le pusieron tanta frecuencia que destruyeron la melanina. Y ya no hay melanina que se produzca. Y al no haber melanina que se produzca, pues se producen zonas hipopigmentadas, ¿no? Zonas blancas, por así decirlo, ¿no? Zonas mucho más claras que las otras. Por ejemplo, también se pueden producir sinequias. ¿Qué es una sinequia? Una sinequia es una retracción, ¿no? Porque, por ejemplo, usaron mucha frecuencia con respecto al, o sea, una onda de frecuencia mucho más grande. Y lo que ha producido es una cicatriz debajo de la piel. Y esa cicatriz debajo de la piel lo que va a producir es ¿qué cosa? Una retracción, una sinequia. Y esa sinequia, pues, va a afectar, ¿no? Va a afectar, no va a producir un cordón, ¿no? Y ese cordón se va a notar. Ahora, como les mencioné, ¿no? El tema de producir una quemadura en la zona de la cara, edema, inflamación, hace que se promueva más o se aumente el riesgo de translocación bacteriana. Y si hay translocación bacteriana, se puede infectar y puede producir dermatitis, puede llegar hasta la sepsis eh, por este tipo de lesiones, ¿no? Mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Ahora, cuando también hay este tipo de lesiones, es decir, proliferación bacteriana, lesión superficial, sin llegar tampoco a ser pues una celulitis severa, lo que puede producir es obstrucción. Como les mencioné, el folículo piloso tiene su folículo sebáceo y ese folículo sebáceo se puede obstruir y al obstruirse, lo que va a producir es ¿qué cosa? Acné a ese nivel, ¿no? Ahora, ahí estamos, ¿no? Entonces, relación temporal de las complicaciones o infecciones post-láser. Si es que hay complicaciones, las infecciones más frecuentes entre el primer y segundo día, estafilococos, ¿no? Estafilococos. ¿Qué tipo de estafilococos? Estafilococos epidermidis. Entre el cuarto y quinto día, entre el cuarto y séptimo día, cándida. Entre el segundo a quinceavo día ya más frecuente las infecciones virales y después de esas 2 semanas, después de los 15 días, ya más frecuente como complicación las cicatrices, ¿no? Las cicatrices pues más evidentes, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver el tema del ultrasonido o ultracavitación. A diferencia de el láser, el ultrasonido es movimientos súper rápidos de vibración, ¿no? Vibraciones. Entonces, este método lo que va a producir es calor, ¿no? Incremento de calor. Esa es su principal función, incrementar el calor, ¿no? Es una técnica destinada a la eliminación de la adiposidad localizada, ¿ya? Es decir, doctor, ¿puedo remover grasa con ultrasonido? Sí, se puede hacer, pero no es un gran cambio, o sea, no van a ver un gran cambio. Si quieren hacer un gran cambio para eliminar la grasa, que es para lo que se usa el ultrasonido, se puede usar, pero, previamente habiéndole hecho una lipoescultura. No, nosotros, por ejemplo, cuando operamos a pacientes,
sobre, para mejoramiento del moldeamiento corporal, del contorno corporal, usamos uno, extracción de grasa con ultrasonido, es decir, se puede extraer grasa con tecnología, con ultrasonido, y también usamos el ultrasonido como método de retracción, ¿no? Entonces, puedes usar el ultrasonido o como método de extracción de grasa o como método de retracción de piel, ¿no? Eso por eso puedes usar el ultrasonido. Pero cuando no estás en cirugía, lo que vas a hacer es una técnica estética. Esa técnica estética lo que va a producir son ondas de ultrafrecuencia. Esas ondas de ultrafrecuencia localizadas de manera no invasiva, lo que te va a producir es que esa grasita debajo de la piel trate de disminuir porque va a generar calor y movimiento, lo que va a hacer que esa grasita se diluya y por así decirlo se reabsorba, ¿no? Ese es el mecanismo, esa es la manera de pensar, ¿no? Del uso de la cavitación ultrasonido, ¿no? Vamos a ver. Entonces, ¿qué es la cavitación o ultrasonido? Es una técnica estética, correcto, que va a destinar la eliminación de la adiposidad localizada, ¿no? Como una lipo localizada, ¿no? Pero no es tan efectiva como una lipo. Nada va a superar a la extracción de grasa eh, vía quirúrgica, nada. Ese moldeamiento corporal que se obtiene con la lipoescultura es mucho mejor que un moldeamiento corporal usando ultrasonido. Jamás lo van a comparar, jamás se va a obtener el mismo resultado, ¿no? ¿Hace uso de qué tipo de energía? Como les dije, eh, ondas de sonido y rebote, ¿no? Tú emites un sonido, chocas sobre una superficie rígida y te emite una respuesta, ¿no? Entonces eso es lo que va a generar el calor, el ultramovimiento, ¿no? Por así decirlo, no el ultrasonido. Entonces, lo que te va a producir es eso, ¿no? Un equipo de cavitación no es lo mismo que uno de ultrasonido. En la cavitación se emplean ondas ultrasónicas de baja frecuencia que causan cambios en la presión del líquido intersticial del tejido graso de zonas ya tratadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, consecuentemente a eso se generan millones de microburbujas producto de la vibración. Esas microburbujas son las que se van a reabsorber. Entonces, de manera progresiva van a reabsorberse eso y produciendo pues la disminución de la adiposidad del tejido graso. Este proceso genera una importante liberación de energía, la que por intensidad fisura la membrana de las células grasas, ¿no es cierto? Así produciendo una abrasión de esas células grasas y pues con la consecuente disminución. El ultrasonido son ondas acústicas con unas frecuencias que pueden sobrepasar los 20 kilohertz, ¿no es cierto? También pueden producirse ondas de sonido de más de 20.000 vibraciones por segundo, lo que genera por medio de un transductor o de un cabezal que se apoya sobre la piel calor en dicha zona, aumento de la temperatura de dicha zona y pues con eso lo que van a producir es, perdón, disculpen, con eso lo que van a producir es una disminución del volumen de grasa, ¿no? Pero claro que van a actuar sobre la grasa superficial, porque no van a disminuir la grasa ni profunda ni intermedia. Ahora, para esto tienen que saber que hay tres tipos de grasas. Hay una grasa superficial, hay una grasa profunda y hay una grasa intermedia. El tema del ultrasonido va a actuar netamente sobre la grasa superficial, no actúan sobre la grasa intermedia y profunda. La grasa intermedia y profunda los divide capas, ¿no? Lo divide la fascia de Scarpa, la fascia de Camper, y son zonas estructurales fibróticas, ¿no? Entonces, por ese lado, no piensen que el ultrasonido va a quitar todo el volumen de grasa. No piensen que, doctor, me voy a hacer una lipolocalizada con ultrasonido y pienso bajar un montón. No, les están mintiendo, al igual que con el láser, ¿no? Lo que producen, como les dije, atenuamiento. Atenúan, sí, pero no les van a hacer moldeamiento corporal con este tipo de procedimientos. Eso es falso y se van a dar ustedes cuenta con el procedimiento. Al consultorio nos llegan muchas pacientes que se han hecho procedimientos de ultrasonido,
con microaire, con láser, y los resultados son mínimos o nulos, ¿no? Entonces la recomendación es siempre hablarle de manera sincera al paciente y ser conscientes, ¿no? Puedo con el ultrasonido producir algún tipo de disminución de grasa. Pueden decirle que sí, porque sí, teóricamente se va a producir eso, teóricamente, pero eh, lo que en realidad va a hacer es atenuarlo muy poquito, ya es un poco imperceptible, pero de funcionar sí funciona, ya, pero el efecto es muy, muy, muy poco. ¿Qué son los ultrasonidos y cómo van a actuar? Estos van a producir sonido de alta frecuencia y va a producirse microburbujas que van a aumentar de tamaño durante la duración del ciclo de expansión para luego implosionar el cambio rápidamente al ciclo de compresión, ¿no? Entonces esa es la manera como va a actuar, como va a desempeñar su función el ultrasonido, ¿no? Entonces este proceso hace que se liberen potentes ondas, ondas de muy alta frecuencia, chocan contra la estructura, la calientan y generan calor y generan disminución del volumen, ¿no? ¿Para qué sirve la cavitación? Como ya lo hemos mencionado anteriormente, sirve para reducir y eliminar la grasa localizada de ciertas partes del cuerpo, ¿ya? Ahí bien dice reducir y eliminar, ¿no? El de eliminar entre comillas, ¿ya? El de eliminar entre comillas, porque no se elimina, no se elimina. Esa grasita lo que van a hacer es atenuarlo un poco, ¿no? ¿Qué efectos se van a producir? La cavitación tiene efectos residuales que se repiten de forma sucesiva. La energía que se liberó por la impulsión de las microburbujas sigue dando lugar a ondas de choque que crean nuevas microburbujas y así vas a repetir el proceso hasta generar un potencial alto y generar calor de dicha zona, ¿no? Y al generar calor de dicha zona, lo que vas a producir pues es una ligera disminución del volumen de grasa. Entonces, mira, veo una forma gráfica de cómo ustedes van a ver el tema del trabajo de la cavitación o del ultrasonido, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a producir es que atraviesa la dermis, atraviesa la epidermis, la dermis y llega al plano profundo, perdón, al plano superficial de la grasa, ¿no? De la grasa superficial, y esas ondas van a producir calor a ese nivel, no las hacen vibrar, las hacen formar burbujas, y esas burbujas van a producir calor, ¿no? Entonces, por así decirlo, reorganizan el tema de la ultracavitación, ¿no? Reorganizan el tema de la grasa, ¿no? Pero no la llegan a eliminar, ¿no? La disminuye un poco, la atenúa un poquito, ¿ya? Potencia y frecuencia del cavitador, ¿no? Los equipos de ultracavitación tienen que tener en cuenta que ellos trabajan con frecuencias bastante altas, de entre 30 a 50 kilohertz, ¿ya? ¿Esa frecuencia podría disminuir? Sí, sí, un poco para generar menos lesión. O sea, el ultrasonido, si bien es un procedimiento muy seguro, también puede generar lesión, ¿no? Y cuando, por ejemplo, es una menor frecuencia, las burbujas creadas en el tejido son de mayor tamaño, por lo que necesitan más energía para implosionar. Como consecuencia, van a generar mayor fuerza de choque, es decir, necesitas mayor fuerza y mayor exposición, y lo que va a generar es un tipo de frecuencia determinada, y en función de esta requieren de una potencia determinada del equipo, ¿no? A menor frecuencia se va a generar más burbujas, pero de mayor tamaño y van a necesitar más energía para eliminar esas burbujas. Esas burbujitas son de grasa. Entonces, esas burbujitas se tienen que eliminar, ¿no? Entonces, para romperlas van a necesitar mayor impulso energético, mayor fuerza, por así decirlo.
Entonces, ¿cómo es el tratamiento de la cavitación? El tratamiento de la cavitación es efectivo, ¿no? Es efectivo, pero para la grasa superficial, ¿no? No se refiere acá como que te va a dar un buen moldeamiento, ¿no? Tienen que preguntar qué es lo que espera el paciente, ¿no? De obtener. Si quiere una mejoría muy sutil, ¿no? Doctor, tengo un poquito de estrías por acá, tengo un poquito de grasa por acá, pueden usarlo, pero el cambio va a ser muy tenue, ¿no? Muy tenue. ¿Por qué? Cuando tú usas este tema de la ultracavitación, tienes que explicarle, ¿no? Que la adiposidad con un plicómetro para verificar que entre dentro del parámetro indicador para el uso del cavitador, ¿no? Si esta es una piel muy gruesa, tiene bastante volumen, no va a funcionar, porque es un montón de volumen de grasa, no van a notar para nada el cambio. Es decir, mejor dicho, úsenlo en pacientes de piel delgada, que no tengan índices de masa corporal muy elevados, que sea un índice de masa corporal, pues normal, que esté entre 23, 24, ¿no? A ellos ofrezcan, ¿no? Entonces, ¿qué es el adipocito? El adipocito, pues, es una célula, ¿no? Es una célula, es un tipo celular derivado del fibroblasto, cuya principal función es almacenar la grasa. Ese es el adipocito, ¿no? Entonces, esa es la función del adipocito, almacenar grasita, ¿no? Entonces, existen dos tipos de adipocitos, adipocitos blancos y marrones. Los adipocitos blancos que contienen una gran cantidad de lípidos en el citoplasma, ¿no? Su núcleo es más plano y se localiza en la periferia. Y los marrones, a diferencia de los blancos, poseen una gran cantidad de citoplasma con fracciones dispersas de lípidos, ¿no? Con un color un poco marrón, ¿no? Que se origina por la gran cantidad de mitocondrias que poseen, ¿no? Entonces, mientras que el tejido adiposo marrón tiene como principal función generar calor, el adiposo blanco está especializado en el almacenamiento de lípidos, ¿no? Como reserva energética a largo plazo. Tienen que saber eso. Ya ahorita lo van a entender. ¿Cómo es el tratamiento de la cavitación? Por lo general, se inclina o sienta al paciente en la camilla para poder tomar el tejido con más facilidad y poder exponerlo con mayor frecuencia, con mayor intensidad al ultrasonido. ¿Correcto? Entonces, lo que van a producir es ¿qué cosa? Lo que van a producir es un aumento del calor de esa zona con ultramovimiento y lo que van a producir es pues que esas dos zonas mejoren la textura o la cantidad de grasa que van a, a disminuir, ¿no es cierto? Entonces se le pone y se le indica al paciente que se recueste en decúbito lateral si se va a querer trabajar las zonas laterales. Ahora hay que saber trabajar también algunas zonas. Si ustedes van a enfocarse en alguna zona, enfóquense en la zona de la cintura, que es lo que les va a generar un poco mejor el cambio. Porque si ustedes se enfocan en la zona del abdomen, el abdomen tiene una capa adiposa muy grande, muy gruesa. No, no va a ser una piel ideal para cavitar o para aplicar el ultrasonido. No es una piel. Entonces, enfóquense bastante en las zonas de la cintura. ¿Para qué? Para que esa zona mejore. Y si esa zona mejora, pues van a ver un cambio, ¿no? Van a ver un cambio, van a moldear mejor el contorno, ¿no? Pero tampoco es un cambio tan grande, ¿no es cierto? Entonces, lo que van a hacer, medición de las zonas a trabajar, ¿no? Primer paso, miden, usan la cinta para medir la cintura. ¿Qué más? Usan el plicómetro para medir el diámetro, es decir, la cantidad de grasita que tiene, ¿no? ¿Qué más van a hacer? Van a aplicar el anestésico, primero lo van a limpiar, ¿no? Desinfectan toda la zona, alcoholcito, el anestésico, porque también genera un poquito de molestia. No tanto como el láser, pero también es una molestia. Y van a aplicar pues el ultrasonido, siempre con una mano encima del cavitador para poder darle soporte, para poder darle sostén. Si no, no van a poder darle sostén a esa zona. ¿Correcto? Muy bien. Entonces la aplicación correcta. No trabajar perpendicular a los órganos porque es movimiento.
¿no? Si bien ese movimiento está graduado para ser superficial, si ustedes lo presionan en el abdomen, pueden producir algún tipo de lesión interna, ¿no? Es poco frecuente, pero puede pasar, ¿no? Recomendaciones a la hora de aplicar la cavitación. Entonces acá le dejo estas recomendaciones, pero vamos a ver las principales, ¿no? Siempre evaluar bien al paciente antes de comenzar las sesiones, ¿no? Es importante que ante la sospecha de colesterol o condiciones hepáticas se efectúe antes de hacer el procedimiento una interconsulta, ¿ya? Para ver el estado y cómo podemos ayudar con el tema de la evolución del paciente. ¿No? Llevar un registro fotográfico de la zona a tratar, medir la circunferencia y el peso de la paciente en cada visita, ¿no? Para cotejar los resultados al finalizar el tratamiento. Aplicar una buena cantidad de gel neutro, ¿no? Y el cabezal siempre tiene que estar en contacto con el tejido, ¿ya? Su mano es la que va a guiar el ultrasonido. Nunca aplicar el ultrasonido de manera vertical. Y el poner el panículo adiposo a tratar tiene que ser de no más de 3 a 4 centímetros, ¿correcto? No más de eso. Contraindicaciones. ¿A quién no se le puede aplicar cavitación? Obviamente a pacientes embarazadas y en lactancia. Pacientes menores de edad, tampoco se puede. Personas con hipercolesterolemia. A los pacientes con obesidad, el panículo adiposo va a ser muy grueso, nada le va a ayudar. Pacientes con insuficiencia renal o hepática, sobre zonas con prótesis metálicas, zonas con celulitis, zonas que estén, por ejemplo, en tratamiento con algún tipo de fotocoagulación, algún tipo de tratamiento adicional estético, tratamiento con, por ejemplo, pacientes que sufren de úlceras, psoriasis, que se han quemado, no se puede usar. Tratamientos complementarios. Aparte de hacer el tema de la cavitación, nosotros podemos además usar mesoterapia, ¿no? Presión, ¿no? También podemos usar drenajes para que esa cantidad de grasa pues se desaparezca, disminuya y no sea tan evidente como eh, llegó al inicio, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver sobre la frecuencia del ultrasonido terapéutico. Entonces, cuando son frecuencias altas, es decir, de más de 3 megahertz, es poca penetración, ¿no? Indicando tratamientos superficiales. Y cuando es de una frecuencia baja, de 1 megahertz, hay mayor penetración. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué, Doc? Si al ser una frecuencia alta penetra más. No, es que al ser una frecuencia alta, el periodo de la onda es más corto. Y al ser el periodo de la onda más corto, penetra menos. Entonces, lo que importa no es la longitud de la onda, sino el periodo. Al tener un periodo más corto, pues tienes una frecuencia alta y no va a penetrar tanto. Al tener un periodo más largo, la onda aunque sea de baja intensidad, va a penetrar mucho mayor en la piel. Entonces, el ultrasonido continuo, hay emisión continua a través del periodo de tratamiento. Siempre van a comenzar a generar ultrasonido cuando se aplica el mismo en dicha zona, ¿no? Entonces, el ciclo de trabajo es la proporción dentro del tiempo total de tratamiento que el ultrasonido está pasando, ¿no? El porcentaje, ¿correcto? 100, 20, 50, 10%. Ustedes lo pueden graduar, ¿correcto? Ustedes lo pueden graduar. Vamos a ver, ¿qué más? Por ejemplo, también pueden usar el piezo eléctrico. ¿Qué es el piezo eléctrico? Es tensión eléctrica a través de un cristal, lo que va a producir también, ¿no? Disminución de la cantidad de grasita a ese nivel. Se usa cristal de cuarzo.
Entonces, las moléculas se reordenan y la deformación mecánica se ve alterada. Entonces, esa deformación mecánica, al verse alterada, lo que va a generar es, pues, calor, tensión sobre esa zona y eso es lo que va a producir eh, una transmisión de vibración y esa vibración lo que te va a disminuir es el volumen de grasita, ¿correcto? Muy bien, entonces la frecuencia es el número de ciclos complementados cada segundo, ¿no? Megahertz, ¿no? La atenuación es la pérdida de intensidad de la onda a medida que penetra en el tejido. Entonces, mientras la onda sea más amplia, penetra más, mientras más sea más cortita, penetra menos, ¿correcto? Ahora, la velocidad de transmisión. La velocidad de transmisión va a depender de la densidad y de la elasticidad de la piel. Hay pieles que son mucho más elásticas, es decir, que son mucho más flácidas. No le van a aplicar ultrasonido a una piel flácida. ¿No? Entonces tienen que tener en cuenta, ya vamos viendo varios factores. Uno, la cantidad de grosor de piel. Dos, la zona. Hay que saber qué zonas tratar. Mejor traten zonas de cintura. Tres, la elasticidad de la piel. No lo apliquen en pieles flácidas. ¿Ya? No en piel flácida. Entonces, el haz de propagación siempre se propaga mejor en un medio homogéneo, ¿no? Siempre es mejor en línea recta. Útil la parte más cerca al transductor. Y el ultrasonido plano, que es la zona de transición, siempre tiene que ser una zona de frecuencia, dependiendo de cómo querramos actuar, o alta o baja, sí, pero siempre tiene que ser una zona con una zona de transición, ¿ya? Con una zona de transición. Entonces, la pseudocavitación es una creación de burbujas de un medio, ¿ya? Y la cavitación es la destrucción de las burbujas de ese medio, ¿correcto? Una las crea y espera que se reabsorban, otra las destruye y se reabsorben también de igual manera, ¿correcto? Entonces, así es como ustedes más o menos van a ver cómo se aplica el tema del ultrasonido. El tema del ultrasonido lo que va a producir es disminución por vibración del volumen graso. El transductor es un cabezal, ¿no? Es un cabezal. Ese cabezal lo que va a producir mediante el cristal y el piezo eléctrico que convierta la energía eléctrica en energía acústica a través de su deformación mecánica. ¿No? Entonces, el efecto piezoeléctrico lo que te va a producir es una capacidad del cristal de contraerse o de expandirse. Y al producirse eso, lo que va a producir es calor, ¿no? Y al tener mucho más calor en esa zona, te va a producir la disminución y el efecto que estás esperando obtener con el tema del, eh, mm, con el tema del transductor, ¿no es cierto? Con el tema del ultrasonido. Ultrasonido. Muy bien. Miren, por ejemplo, acá vamos a repasar y ver las partes, ¿no? Como el ultrasonido. Siempre hay una pantallita donde ustedes van a poder controlar el tema de la intensidad de los hertz, la onda, ¿no? Las frecuencias, tienen el tiempo, tienen un botón de stop, ¿no? El transductor tiene un cabezal, el piezo eléctrico, ¿no? Ese es el que va a producir la onda mediante transformación de energía eléctrica en energía mecánica, vibración. Entonces, la generación del ultrasonido es una aplicación de corriente eléctrica. Esa aplicación de corriente eléctrica se ve alterada mediante un cristal con propiedades piezoeléctricas y esas son las que van a producir el tema de la disminución de la grasa corporal, ¿no es cierto?
El mecanismo del ultrasonido, como ya verán, esto ya lo hemos visto, es que la energía eléctrica la convierte en energía mecánica mediante un material o un cristal, ¿no? Que va a condensar la energía eléctrica y esa energía eléctrica condensada la va a emitir a manera de vibración. ¿Correcto? A manera de vibración. Y de esa manera, pues vamos a producir un efecto. El efecto de todas las tecnologías, tanto ultrasonido, láser, y más adelante que vamos a ver radiofrecuencia, es generar calor. Ya generar calor mediante distintos tipos de tecnología, ¿no? Es decir, atravesar la piel o con láser o con ultrasonido o con energía eléctrica modificada. ¿No? Entonces, por ejemplo, y ahora con una mayor tecnología estamos usando ahora el tema de Renuvio, ¿no? Renuvio, Retraction, que son tecnologías mucho más modernas, ¿no? Por ejemplo, usan plasma, usan, por ejemplo, ultrasonido de mucha mayor alta frecuencia, ¿no? Entonces, ese tema tecnológico sigue avanzando, ¿no? Sigue avanzando. El ultrasonido, perdón, el Renuvion, lo que usamos nosotros es plasma, ¿no? Plasma helio. Combinan tanto la parte de combustión eléctrica de la, de la tecnología láser para producir energía o gas de combustión de helio. Y ese gas de combustión de helio lo que produce es retracción de la piel, ¿no? Eso también usamos. Pero el mecanismo del ultrasonido, pues ya lo conocen, ¿no? Genera energía eléctrica, esa energía eléctrica se canaliza mediante un transductor, ese transductor lo, eh, lo circula a través de un piezoeléctrico de cristal y ese piezoeléctrico te produce la vibración. Pero ¿cómo se produce esto? ¿No? El material piezoeléctrico, al ser sometido a un impulso eléctrico, se deforma, ¿no? Originando ondas de presión, ondas mecánicas, y esas vibran, ¿no? Y al vibrar o generan generalmente de cuarzo o plomo, te van a producir eso, ¿no? Ese problema. Entonces, lo que te va a producir es una disminución, pues, de la frecuencia, perdón, una disminución del volumen graso, ¿no? Disculpen. Ahora, con el tema de la penetración, la profundidad de la intensidad de la penetración de la onda está determinada por la frecuencia, ¿no? Por la frecuencia.
Mándame. Buenas noches, un momento se está incorporando el doctor.
Buenas noches, doctor Julio. ¿Puede compartir la pantalla? Buenas noches, doctor. ¿Puede compartir la pantalla? Ahora sí se visualizó. Ya, sí, qué raro. O sea, no, me aparecía la misma pantalla, pero tan solo con un integrante. Bastante raro, ¿ah? Nunca me había pasado eso. Y no me dejaba compartir. A ver, ahora sí se ve. Sí, doctor, puede continuar. Ya, muy bien. Ya, a ver, disculpen ahí el tema de esta, de esta tecnología, pues que no me permitía transmitir la pantalla. Vamos a ver. Entonces, con el tema de la radiofrecuencia, no, con el tema de la radiofrecuencia, lo que les mencionaba en esta lámina creo que es donde que nos quedamos, ¿no? Porque habíamos visto el tema de la penetración. También explica el tema de la penetración, ¿no? Mientras sea de mayor frecuencia, es decir, tenga por ejemplo, una frecuencia más amplia, no es que penetre menos, ¿no? Lo que va a determinar que el ultrasonido penetre es la amplitud de la onda, ¿correcto? La amplitud de la onda. Mientras la onda sea más amplia, penetra menos. No importa la intensidad, así sea de 1 Hz o de 3 Hz.
Ya lo que importa es la intensidad. Ahora, si ustedes incrementan mucho la intensidad, es decir, la cantidad de los hertz, lo que se va a producir es una lesión de la zona epitelial. Entonces, hay que tener un balance entre la cantidad de hertz que van a aplicar sobre esa piel, ¿correcto? La cantidad de hertz puede ser grande, pero la frecuencia de onda pequeñita se van a quedar solamente en la piel y lo que van a hacer con una intensidad tan grande es lesionarla. Entonces, por ejemplo, eh, si es que ustedes van a usar una frecuencia baja, chiquita, es decir, perdón, una potencia baja de un hertz, pueden tener una amplitud muy grande y esa amplitud grande lo que va a permitir es que penetre mucho más, ¿correcto? Penetre mucho más. Entonces, los efectos mecánicos, como habrán visto, eh, vibraciones, es lo que va a producir el calor. Ya lo que van a generar es calor. Y esa compresión y expansión del tejido lo que va a producir es un incremento del ultrasonido. Ya al tener un ultrasonido con mucha mayor eficacia, pueden con variaciones de presión, esas variaciones de presión lo que van a producir es diferentes zonas de calentamiento. Entonces ese proceso de producir vibración mediante diferentes etapas es lo que te va a determinar el nivel a cual vas a actuar, ¿ya? Pero igual, el cambio con respecto al volumen de las células corporales, lo que te va a producir es un cambio pequeño, más o menos 0,02%, ¿no? Cambios en la permeabilidad de las células y de las membranas con mucha menor frecuencia, ¿no? Entonces, esos cambios tisulares, los efectos de la terapia ultrasónica son causados por el ultrasonido, ¿no? El micromasaje, ¿no? Ese micromasaje lo que te va a producir es eso. Ahora, ¿qué efectos fisiológicos va a producir en el cuerpo? Van a reducir la rigidez articular, te produce efecto analgésico, ¿no? Porque esas vibraciones lo que van a hacer es mover el músculo, relajarlo, mover la parte de las zonas de tensión, ¿no? Entonces, por un lado, te va a ayudar con el tema del efecto analgésico, espasmódico, respuesta inflamatoria leve, ¿no? Un incremento en la flexibilidad, incremento en el metabolismo local, porque estás estimulando, estás haciendo que esa zona vibre, ¿no? Y al hacer que esa zona vibre, pues vas a estimular a que la producción de proceso inflamatorio disminuya, ¿no? Entonces también hay efectos no térmicos, es decir, la propia vibración en sí también te produce efectos, ¿no? Una alta intensidad y una baja frecuencia puede producir cavitación inestable, es decir, lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Una alta potencia con una frecuencia baja se va a quedar en la piel, ¿correcto? Y eso lo que te va a producir es una lesión, puede producirte hasta una quemadura en esa zona, porque lo que va a generar la alta frecuencia es calor y ese calor se puede incidir en la piel y te puede producir una quemadura, una lesión, un corte, ¿ya? Ahora, los microflujos lo que van a alterar es la estructura y función de la membrana celular debido a los cambios en la permeabilidad de los iones de sodio y de calcio. Entonces, la principal modificación de los iones sodio y calcio, pues es producir una disrupción en esa estructura. Y al producir una disrupción en esa zona, lo que van a producir es lesión, ¿no? Y esa lesión te puede producir quemaduras, abrasiones, zonas rojas, eritematosas, dolorosas, y te va a predisponer más a tener riesgo de infecciones, ¿correcto? Entonces, se estimula la actividad fibroblástica, va a generar mucho mayor recambio tisular, vas a mejorar el tema del recambio celular, vas a estimular a los fibroblastos, vas a estimular a que la grasita mediante drenaje linfático se reabsorba un poco con mayor frecuencia, vas a mejorar un poco el volumen, ¿no? ¿Qué efectos biológicos pueden producir? Como les dije, antiinflamatorio, ¿no? Antiálgico, es decir, disminuye el dolor. Antiespasmódico, te va a producir una relajación del plano muscular, ¿no? También te puede producir incremento en la flexibilidad, ¿no? De esas zonas, incremento del metabolismo local,
hay vasodilatación y al haber vasodilatación lo que va a hacer es que llegue mayor sangre a esa zona, mayor proceso, perdón, mayor sangre a esa zona, menor proceso inflamatorio y se va a recuperar mucho más rápido, ¿no? Por eso cuando nosotros hacemos liposculturas, a algunos pacientes se les hacen masajes manuales y a los que tienen más procesos inflamatorios, por ahí zonas mucho más delicadas, que todavía tienen mayor flujo de drenaje, se usa ultrasonido para el tema del masaje. Es decir, no tan solo usas el tema del ultrasonido para disminuir volumen, sino también usas para que hacer que los masajes sean más efectivos y eliminarlos con el ultrasonido, ¿no? Ahora, indicaciones. Por ejemplo, ¿en quién está indicado? Por ejemplo, en las fibromialgias, es decir, en trastornos osteomioarticulares, fundamentalmente también traumatismos, ¿no? En trastornos degenerativos, atrofias, ¿no? Pueden producir un mejor, un mejor, una mejor repercusión en el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, contracturas musculares, en fibrosis musculotendinosas, lesiones ligamentarias, lesiones de los cartílagos interarticulares, tratamientos facetarios, ¿no? Por ejemplo, en las contracturas de fascias plantares, en el espolón calcáneo, ¿no? En todo proceso inflamatorio crónico te va a producir una mejoría. Artrosis, mialgias, tendinopatías, espasmos musculares, ¿no? Puntos dolorosos. Entonces, el tema de las fibromialgias también van a mejorar con eso. Distrofias óseas, por ejemplo, con respecto a las cicatrices retráctiles, también las van a mejorar. Las van a mejorar, pero no las desaparecen, ¿ya? ¿Correcto? Las retracciones facioplantares, ¿no? Por ejemplo, también pueden incrementar el flujo sanguíneo y con eso van a incrementar pues la acción fibroblástica de esa zona, ¿no? Entonces, pueden mejorarlo, uno, a nivel local, como por ejemplo músculo, zonas tendinosas, zonas de contracturas, procesos inflamatorios, ¿no? Y en el sistema circulatorio, ¿cómo? Aumentando el bloqueo mecánico, aumentando el flujo sanguíneo, aumentando el flujo de llegada de sangre a esas zonas, mejorando una distrofia ósea. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más? Hay algunas contraindicaciones. Sí, el ultrasonido no se aplica en el ojo, no se aplica en las zonas testiculares, no se aplica en mujeres embarazadas, en pacientes con cáncer, en pacientes con pieles infectadas, es decir, con infecciones, por ejemplo, en pacientes con marcapasos o que tengan algún tipo de implante metálico, implante de cadera, implante de rodilla. Algunas precauciones pueden producir inflamación aguda. Entonces, si es que pasa eso, hay que colocar qué cosa. El calor puede causar sangrado, dolor e hinchazón. Entonces lo vamos a contrarrestar con lo contrario, con hielo, ¿no? Con hielo. Puede producirse epífisis de crecimiento, ¿no? ¿Qué son las epífisis de crecimiento? Las zonas epifisarias, es decir, las zonas distales del hueso pueden incrementar un poco su volumen, ¿no? Entonces, hay con mucho cuidado, ya vibraciones pequeñas nada más. Sobre fracturas, ¿por qué? Porque esa vibración con una frecuencia muy alta, con una profundidad muy, también una frecuencia alta, también te puede producir algún tipo de lesión a nivel óseo, ¿no? Unas fracturas óseas, implantes mamarios. Hay que tener en cuenta que los implantes mamarios es una solución, una zona líquida, no es una zona muy lábil. Entonces hay que tener mucho cuidado en pacientes que han tenido o que tienen implantes, ¿no? Que tienen implantes, no que han tenido, que tienen implantes. Entonces, aplicación por contacto, ¿qué vamos a usar? ¿Cómo se va a aplicar? Gel de acoplamiento, un buen conductor de las ondas, que sea fácilmente deslizable, no forme grumos, que no irrite la piel, que sea hipoalergénico, ¿correcto? Muy bien. Ahora vamos con el último tema que es la radiofrecuencia, ¿ya? La radiofrecuencia. ¿Qué es la radiofrecuencia? La radiofrecuencia, como les dije al inicio, es emisión de radiaciones electromagnéticas que van combinadas con una polaridad inversa. ¿Qué es lo que van a generar esto?
Lo mismo, calor, mediante movimiento de rotación de las moléculas para crear un efecto termogénico. Como les dije desde un inicio, las tres tecnologías que hemos visto ahora son tecnologías cuya función o cuyo efecto fundamental es incrementar el calor a nivel de la piel superficial o interna, ¿no? Entonces, siempre el efecto es producir un efecto termogénico. No es de las principales herramientas para combatir la celulitis y la flacidez, la radiofrecuencia, ¿no? Básicamente lo que hace esta técnica es aplicar energía a través de la superficie de la piel, ¿no? Se aplica energía, ¿qué tipo de energía? Electromagnética, ¿ya? Electromagnética. Y de igual manera, ¿no? Esta energía a través de la superficie de la piel puede calentarla a un nivel profundo y controlarlo que se va a, por ejemplo, a producir sin que se vaya a producir quemaduras. Muy bien. Entonces hay que generar efectos biológicos beneficiarios en las capas de los tejidos, acelerando el proceso fisiológico que merman naturalmente con el paso del tiempo. Entonces, todos estos procesos lo que van a estimular es el aumento de calor, lo que va a estimular es la circulación, aumento de la circulación. Y si aumenta la circulación, pues el tema de la llegada por ejemplo, interleuquinas, la llegada de tromboxanos, de prostaglandinas, van a hacer que el proceso inflamatorio sea disminuido, ¿correcto? El calor relaja. Entonces, los efectos causados por la radiofrecuencia. Entonces, ¿qué se produce eh, por la radiofrecuencia? Una inflamación inmediata de los tejidos, es decir, una lesión térmica de las fibras colágenas, las que se van a contraer y a cortar, elevando un efecto lifting, haciendo un efecto lifting de contracción, pero es un efecto temporal, no es un efecto permanente y es un efecto con un porcentaje de efectividad pequeño. Entonces, por otra parte, el calor que activa los fibroblastos y da comienzo al proceso de neoformación de colágeno, es decir, van a comenzar a formar nuevo colágeno y neolastogénesis, un engrosamiento del tejido y reorganización de los septos fibrosos. El resultado de este proceso es progresivo y paulatino. Ya no es que se vea un resultado inmediato. Tienes que tener muchas sesiones y no las desaparecen del todo. Siempre hay cierto porcentaje de recidiva, es decir, queda, ¿ya? La radiofrecuencia también estimula el drenaje linfático, eliminando líquidos, y al eliminarse estos líquidos, eliminas también, pues, el tema del flujo vascular, de la linfa, de las toxinas y de todo eso, ¿no? Mejora la circulación sanguínea, ¿no? Al mejorar la circulación sanguínea y la oxigenación, vas a mejorar todas las heridas, ¿no? Las heridas, las cicatrices, las retracciones, la fibrosis, todo eso. La radiofrecuencia también da muy buenos, es muy buen combatiente contra la flacidez, pero la disminuye, la atenúa, no la desaparece, ¿ya? Nosotros, la única manera, como les digo, de desaparecer la flacidez, de desaparecerla, es usando cortes, plastías de la piel. ¿Podemos atenuarlo? Sí. Nosotros lo atenuamos con tecnología también. Usamos láser, Baser, Renuvium, que son tecnologías de retracción de piel. Pero ya estamos viendo algunas de estas, ¿no? Entonces, cuando nosotros aplicamos radiofrecuencia, lo que vas a producir es una estimulación de la nueva formación de colágeno. Y ese colágeno nuevo va a producir un efecto tensor. Al producirse un efecto tensor en la zona de la piel la va a hacer más tersa. Y al hacerla más tersa, más resistente, vas a tener una nueva formación de colágeno, una nueva formación de elastina y una piel más tersa producto de la estimulación. ¿Correcto? Entonces, los resultados de la radiofrecuencia corporal
lo que te va a producir principalmente es moldeamiento del contorno corporal. Como les dije, siempre aplicarse el tema de la radiofrecuencia en zonas corporales muy específicas, principalmente zonas de la cintura, las zonas laterales, la zona, por ejemplo, de las piernas, la zona de las caderas. ¿Para qué? Para mejorar esa zona. Generalmente las vas a usar para el tema de, por ejemplo, mejorar celulitis, mejorar zonas de retracción, mejorar un poco las cicatrices, ¿no? Entonces, moldea el contorno corporal, mejora un poco, no es un tratamiento efectivo al 100%. Reafirma el tejido, eso sí, produce un poco más de elasticidad esa zona del tejido. Atenúa Atenúa la apariencia de las estrías, correcto, atenúa las estrías, no las desaparece. Activa la microcirculación de la zona tratada, ¿no? Correcto, porque al haber más circulación sanguínea, al llegar más proteínas a ese nivel, va a mejorar el tema de la microcirculación y combates la celulitis. La celulitis se combate mediante ese tema, pero no lo llegas a desaparecer, ¿no? Ni nosotros con el tema de la lipotransferencia lo podemos desaparecer. Solamente los cortes desaparecen el tema de las estrías, ¿no? Incita al proceso de la lipólisis, correcto, ¿no? También va a incitar al haber mayor recambio por incremento de volumen térmico, va a mejorar el tema del proceso de la lipólisis. Da luminosidad y suavidad a la piel, claro, porque permite un recambio epitelial mucho más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué zonas se van a tratar con la radiofrecuencia corporal? Puede ser una radiofrecuencia selectiva, es decir, en zonas específicas, en zonas flácidas para reafirmarlas, como por ejemplo, los glúteos son las zonas que con mayor frecuencia salen las estrías, ¿no? Glúteos, piernas, las zonas del abdomen son las principales, ¿no? Por ejemplo, los glúteos se tratan de uno de los músculos más grandes del cuerpo, necesita de un tratamiento intensivo para devolver un buen tono y una buena elasticidad. Con ello se va a lograr ¿qué cosa? Levantamiento. No un poco de levantamiento, mejor un poco, no es que te levante el glúteo. Para levantar el glúteo hay que hacer transferencia grasa o colocarte un implante, ¿no? Entonces va a depender de lo que quieras obtener. ¿Vas a mejorarlo un poquito? Sí, puedes mejorarlo un poco, ¿no? No es que obtengas pues una formación glútea tan grande, ¿no? Ni tan elevado, ¿no? Sobre las piernas, claro, hay que mejorar en las piernas el tema de la flacidez. En el abdomen, ¿qué te va a permitir? ¿A tener un vientre más plano? No. Lo puedes atenuar un poco. El efecto con respecto al vientre plano, 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 hay que hacerlo con cortes, sí o sí. Lo que va a hacer es atenuar el tema de un abdomen plano, es decir, va a mejorar, no va a mejorar ese tema. Sobre los brazos, igual, el tema de la flacidez, atenúa el tema de la flacidez, ¿no? Los tipos de radiofrecuencia, ¿no? Tenemos radiofrecuencias tripolares y multipolares, ¿no? Los equipos poseen cuatro polos, ¿no? Esos cuatro polos crean dos campos cruzados, ¿no? Esos campos cruzados lo que van a permitir esos campos cruzados es que la energía calórica y la focalización de las zonas a tratar sean mucho, incrementen mucho mayor las temperaturas, ¿no? Unas temperaturas internas mucho más elevadas. Y al producir una temperatura interna mucho más elevada, lo que va a tener es un mejor resultado con respecto al moldeamiento del tejido, a la desaparición, bueno, no desaparición, al atenuamiento de cicatrices, estrías, que es para lo que principalmente nació la radiofrecuencia, ¿no? Y la radiofrecuencia multipolar, los aparatos cuentan con muchos más polos, ¿no? Que generan tres o más campos que cruzan y sincronizan sobre la energía monopolar, ¿no? Entonces, los resultados de la radiofrecuencia
inmediatamente se consiguen la retracción del colágeno, es decir, la estimulación del colágeno va mejorando el tema. No es que el resultado sea inmediato, eso demora, en promedio unos 7 días, ¿no? Después del séptimo día ya vas a ver un poco la mejoría. No es que mejore de golpe, pero gradualmente. Gradualmente se obtiene la reestructuración del colágeno profundo mediante la formación de nuevas fibras, las que aumentan la estabilidad, la elasticidad del tejido y favorecen la homeostasis, dando como resultado una piel tersa con menos arrugas y flacidez. ¿Correcto? Entonces, eh, tiempo sugerido por zonas. Si es que vamos a trabajar, por ejemplo, cara, cuello y escote, el tiempo desde 15 minutos hasta 45, ¿no? Si es que vamos a trabajar abdomen, 5 a 7 minutos por cuadrante, y son 4 cuadrantes, es decir, máximo media hora, ¿no? Por el tema de los muslos, 10 a 15 minutos cada muslo. Si es por el tema de los brazos, 5 minutos en el tríceps, 5 minutos por cuadrante en la espalda. Correcto. Y los glúteos en promedio unos 10 minutos para mejorar. Contraindicaciones de la radiofrecuencia. ¿Qué contraindicaciones me puede dar la radiofrecuencia, doctor? Eh, ¿Qué contraindicaciones? No se usa en pacientes embarazadas o que están dando de lactar, pacientes con cardiopatías graves, pacientes con alteraciones de la coagulación. Obviamente, en ellos no se puede dar. Ningún paciente con alteración de la coagulación se le hace ultrasonido, láser, perdón, o radiofrecuencia. ¿Ya? Pacientes con acné activo, es decir, pacientes con infecciones activas, ¿no? Pacientes que tienen acné activo, ¿no? Con mayor razón los acnés que son de tipo conglobata, los acnés, por ejemplo, nodulares, ¿no? Esos no. Personas con cáncer, ¿no? Pacientes con prótesis metálicas, marcapasos, desfibriladores, ¿no? O pacientes obesos mórbidos, tampoco en ellos, no por qué, porque no es que les cause daño, sino que no van a ver un efecto, ¿no? Entonces, los efectos colaterales de la radiofrecuencia también tienen que tener en cuenta. Como los otros, previamente se genera calor. Ese calor puede generar inflamación, enrojecimiento, edema. Ese edema te puede llevar a una infección. Entonces, la radiofrecuencia es una excelente herramienta estética, no invasiva, para combatir la flacidez, ¿no es cierto? El envejecimiento cutáneo y todo eso. Pero te ofrece resultados equiparables con los de una intervención quirúrgica en pieles con una flacidez leve. Y ahí cambian, ¿no? Una flacidez moderada, no, una flacidez leve, ¿ya? Pero no los comparan, no se comparan. Recuerda que para el tratamiento sea efectivo, la paciente debe hidratarse adecuadamente, ¿no? Y emplear cremas indicadas para su tipo de piel, para mejorar el resultado, ¿correcto? Ahora, para último, para terminar, ¿se puede combinar estos tratamientos estéticos? Claro. Ahora, a manera de englobar todo lo que hemos hablado, radiofrecuencia, láser, ultracavitación, ¿no? Es decir, ultrasonido, ¿puede mejorar? ¿Puede combinarse? Sí se pueden combinar, ¿no? Por ejemplo, pueden combinarlo con otros procedimientos estéticos, como cuáles, la mesoterapia, los masajes, por ejemplo, con la presoterapia, con la radiofrecuencia y con cualquier tipo de masaje. Es decir, puedes combinar mesoterapia con ultracavitación, puedes combinar radiofrecuencia con mesoterapia, puedes combinar radioterapia con presoterapia, ¿no? Entonces, esas maneras de combinar, pues, es ir un paso más adelante con respecto a la formación o del uso de tecnología en el método, en los métodos de eliminación de estrías, fibrosis, volumen graso y retracción de la piel, correcto, de flacidez. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy, chicos. Esta es la última diapositiva. Bueno, espero que les haya servido toda la información que les hemos brindado y pues si no tienen ninguna pregunta, conmigo es hasta el siguiente sábado.